Cordial saludo, somos el grupo número 11 y el día de hoy estamos presentando la fase 3 de psicopatología número 1. Los integrantes son Paula Bermúdez, Edgar Pretel, Daisy León y quien les habla, Jessica Bernal. Vamos a estar hablando de estas tres películas y las tres alteraciones que encontramos en ellas. Vamos a comenzar hablando sobre los trastornos de depresión. La primera película se llama Mente Brillante, en la cual vemos que John es muy callado y es aislado, eh, no quiere salir de su casa, incluso tiene mucho miedo a enfrentar nuevamente las alucinaciones que él tenía y también se siente muy frustrado por no poder complacer a su esposa. Siente que no sirve para nada y esto le está haciendo bastante daño a él. Incluso le da mucho miedo abrirse a nuevas personas. También lo podemos ver en la película del Castor, en la cual al inicio Walter no tiene una buena relación con su familia y está inmerso en una tristeza grande, la cual pues le produce querer dormir durante largo tiempo y también un sentimiento de culpa. Esto ha ayudado a que pues haya un deterioro en su vida e incluso haya intentado suicidarse. La película de Spider también nos habla sobre un gran sentimiento de culpa que él siente, ya que pues mató a su madre, la cual pensaba que era una prostituta, y esto lo sumerge en una gran tristeza y confusión, pero tiene ciertos periodos de lucidez. También vamos a estar hablando sobre los trastornos de personalidad. Eso lo podemos ver en la película de Walter, en la cual, por medio del castor, él representa esa personalidad dominante, donde inicia en la escena en la cual pues él intenta suicidarse y pues esta marioneta viene siendo como la terapia para él superar esa depresión. En Spider muestra una serie de rasgos de personalidad que son característicos de un trastorno de personalidad donde hay desconfianza, ansiedad social y la represión a la realidad de manera extraña. Los síntomas que él siente también se surgen a un trastorno de personalidad y se caracterizan por la falta de interés de relaciones sociales y de emociones. También vamos a estar hablando sobre los trastornos maníaco-depresivo. Esto lo podemos ver en la película de El Castor, donde al inicio del periodo de los cambios de Walter, cuando él deja de tomar sus medicamentos, lo cual eso genera en él un gran deterioro y lo lleva a una crisis de depresión, donde él intenta suicidarse y pues ahí se despersonaliza con el castor totalmente. En la otra escena podemos ver la evidencia de este trastorno en el momento en el que él entra en crisis y trata de amputarse el brazo mientras intenta deshacerse del castor. También vamos a ver a la esquizofrenia, en la cual en la película de Mente Brillante, en la escena donde John se da cuenta que su amigo, el agente, es un agente del Pentágono y es amigo de una niña, con los cuales pues son imaginarios. Lo cual esto decodificado por la niña debido a que nunca crece. Y también lo vemos en la película de Spider, donde la experiencia de alucinaciones y el delirio que él vive continuamente sugiere que podría padecer esquizofrenia, y también esto pues produce un deterioro en la vida de él y en lo que es en su vida real. Y estos síntomas pues lo llevan a tener ciertas imaginaciones y es una enfermedad muy común. Pauli, tienes en mute. Bueno, también podemos observar lo que es el delirio de percepción y grandeza. En la película Mente Brillante, donde una de las alucinaciones de John, que hace referencia a William Pearce, que es un agente del gobierno que lo busca para descifrar un código del Pentágono, se muestra en una escena que él
busca de esto para poder ser reconocido y así sentirse útil. También observamos el trastorno de persecución en la misma película, sobre todo en la escena donde la gente le dispara a un carro después de que John había dejado unos sobres en el buzón y John cree a partir de ahí que los rusos siempre le están persiguiendo para matar. También podemos observar alucinaciones visuales y auditivas. En Una mente brillante, cuando John, durante el desarrollo pues, de la película, ve constantemente a tres personajes, los cuales pues, no son reales, y igualmente habla con ellos. En el castor, lo podemos observar donde Walter escucha al castor con voz propia sin darse cuenta pues que es él mismo hablando a través de la marioneta. Y en la escena en el garaje, cuando tiene una alucinación visual, eh, que hace que se enfrente con el castor en una pelea. En Spider podemos observar que Dennis Clare ve y escucha cosas que no existen, como cuando ve que su padre golpea a su madre hasta matarla en una discusión, y presentaba también braille y falta de autocuidado. También él veía y escuchaba a la mujer que él llamaba prostituta barata en lugares en los que pues ella nunca estaba. También identificamos lo que fue una personalidad paranoide. En la película Una mente brillante, en la escena en la que John está dictando una clase en la universidad y él está en el auditorio y ve llegar al psiquiatra junto con otras personas. Y él piensa que son los rusos que quieren hacerle daño, lo que lo hace desconfiar y él intenta huir de ellos e incluso llega a golpear al psiquiatra. Y en Spider lo podemos ver reflejado en que Spider no confiaba en su madre, ya que él pensaba que ella había sido reemplazada por una prostituta y por eso fue que él llegó a matar. También encontramos conductas extrañas en Spider cuando él de niño en su habitación hacía diferentes telarañas y se forraba con papel o se vestía con hasta más de 20 camisetas. Bueno, entonces continuamos con las alucinaciones olfativas. Las alucinaciones olfativas se vieron en la película Spider, cuando en su percepción él recibía el estímulo de olor a gas, pero en realidad no era real este aroma. Él sentía el olor de acuerdo al recuerdo en el momento que asesinó a su madre. Bueno, también vamos a hablar de los siloquios, que es hablar en voz alta sus pensamientos y emociones. Eso lo vimos en la película de Mente Brillante. Él hablaba todo el tiempo de lo que pensaba, de sus cálculos matemáticos. En el castor era el que le expresaba todo lo que él sentía. Vamos a hablar también del deterioro cognitivo. En las tres películas vimos que se evidenció dificultad para concentrarse, problemas de comunicación, dificultad para tomar decisiones. En el caso del castor, él no se podía comunicar si no tenía la marioneta. En Spider, él no le hablaba a nadie, él estaba siempre encorvado o escribía o comía en esa posición. En la película de Mente Brillante, él hablaba solamente con sus visiones, en ocasiones ignoraba a las personas con las que convivía. Hasta aquí nuestra intervención, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la siguiente alteración que es estrechamiento de la atención. Eso lo podemos ver evidenciado en la película de Castor, cuando Walter vivía ausente, concentrado en su tristeza y no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor o en su entorno, ¿sí? Las peticiones del hijo menor, los reclamos de su esposa y las quejas de su hijo mayor, ¿sí? Eh, eh, la siguiente alteración, fuga de ideas, la pudimos ver reflejada tanto en Mente Brillante como en El Castor. En Mente Brillante, John presenta una fuga de ideas en el momento en que se sienta a jugar con uno de sus compañeros y termina perdiendo.
lo que lo lleva a pensar que hay un error el cual no vio y continúa hablando sobre teorías de otros autores y se cuestiona cosas hasta que finalmente ocurre una idea para su tesis, ¿sí? Y en el Castor vemos que Walter presenta una fuga de ideas al intentar explicarse a su esposa y, y colegas lo que representa la marioneta, haciendo caso omiso al hecho de que los dos le insistían en que era una marioneta, dando a entender que este era parte de su terapia y era alguien ajeno a él. Eh, También vemos la alteración psicosis, que también la vemos reflejada tanto en la película Mente Brillante como en El Castor. En Mente Brillante, John vive en un episodio psicótico, en la escena donde intenta escapar de los rusos y luego deja una de sus cartas en el buzón, ¿sí? Y en El Castor vemos la escena donde la escena del garaje, el garaje, Walter tiene un periodo de psicosis al ser atacado por el castor y sentirse en peligro, causándose daño a sí mismo. ¿Sí? La última alteración que es estrés postraumático, lo vemos reflejado en la película Spider. Spider tuvo una infancia difícil, ya que su padre era agresivo y, y desde que vio cómo mató a su madre, esto le generó un trauma, ¿sí? El cual se le manifiesta en síntomas como alucinaciones, delirios y problemas para distinguir entre la realidad y la fantasía. A lo largo de esta película, podemos ver que se muestra como Spider intenta reconstruir su pasado traumático, en el que su madre lo abandona y su padre aún era alcohólico abusivo. ¿Sí? Ha sido todo por hoy. Muchas gracias.